Dios le bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí con el hermano Benjamín, donde estaremos hablando sobre algunos textos que son muy mal interpretados sobre la palabra de Dios, donde se cita la Biblia siempre para desobediencia, nunca para obediencia. Claramente vemos esta similitud en cada vez que se cita la Biblia de parte del enemigo. Cuando Satanás cita la Biblia a Cristo, haciendo un paréntesis, en el Salmo 91, le cortó un pedazo ¿para qué? Para desobediencia. Cortó el pedazo que dice, para que anduviera en su camino, o sea, en obediencia a Dios. Claramente, si Cristo se había tirado para que los ángeles le protejan, hubiera obviado la palabra de andar en los caminos de Dios. Por eso estaremos hoy presentando en obediencia aquellos textos que son muy mal interpretados. Antes que todo, hermano Benjamín, queremos que toda una oración para que cada persona que escuche este programa sea edificado por la palabra de Dios, que es más cortante que todo espada de doble filo. Amén, amén. Buenas tardes. Dios les bendiga a cada amigo y hermano oyente que nos escucha. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre. Te damos la gracia porque nos da la oportunidad de presentar tu palabra, Señor, ante el mundo. Permite, oh Dios, que cada persona que vaya a escuchar este tema, tu palabra, Señor, pueda entrar en su corazón y puedan entenderla, oh Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, le dé un espíritu de entendimiento y que toda la honra y la gloria siempre sean para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver entonces el primer caso que vemos en Génesis capítulo 9, versículo 3. Vamos a leerlo desde el contexto del versículo 2, sabiendo que en este contexto Noé había entrado al arca, había pasado un diluvio sobre la tierra, donde todos los alimentos que la tierra producía, que Dios había creado, habían sido destruidos. Entonces vemos que aquí dice, y el temor y el pavor entró en ustedes, y estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregadas. Y le dice Dios a Noé en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y la planta verde, os he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá. Claramente vemos que toman este texto y lo desvían. Y dice, me habla y Dios le está diciendo que puede comer de todo lo que se mueve, sea limpio o sea inmundo, aunque no sea alimento. Noé puede comer de lo que sea, pero claramente cuando vemos Génesis 7, en el capítulo 2, Noé sabía claramente que podía comer, qué era alimento y qué no era alimento. Leo Génesis capítulo 7, versículo 2. Dice, aquí está hablando cuando Dios le dijo que entrara los animales al arca, dice, de todo animal limpio tomará 7 en 7, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y de su hembra. Claramente vemos en Génesis capítulo 7, que es el versículo anterior, que se hace una clara distinción de los animales que son limpios e inmundos. Se entran 7 en 7, o sea, de parejas de macho y hembra, pero de lo impuro, una sola pareja. Lógicamente, si después que salen del arca, Noé iba a comer de todo lo que se mueve, si comería de la pareja inmunda, ciertamente no existieran los animales inmundos, porque como se iba a comer la hembra o el macho, no se hubieran reproducido. Entonces vemos claramente que cuando habla de Génesis 9, de todo lo que se mueva, Dios no tenía que repetirle ya que tenía que ser de lo limpio, porque ya Noé lo tenía claro que se podía comer, que era sano para su cuerpo y que no. También lo vemos en Génesis capítulo 20 que dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todos los animales limpios y de toda ave limpia y lo ofreció en holocausto. O sea, no era tan pulcro que ni siquiera para un holocausto a Jehová se atreviera a ofrecer un animal inmundo a Dios. O sea, mucho menos comerlo para su cuerpo. Así que vemos claramente que el contexto de Génesis 9, capítulo 3, es porque ya Dios había declarado que se podía comer y que no, y no tenía que repetírselo. Exactamente. Algo importante que nosotros
debemos destacar, y es que primeramente el ser humano no fue creado para comer animales. Exacto. Dios dio su dieta. Dice que de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, una dieta vegetariana, donde esa era la comida de los seres humanos. Ya Dios permite el consumo de carne por una Una situación emergencia. que vimos en el diluvio, y entonces no había que comer más que animal, y Dios permite la cantidad de ciertos animales. A veces creemos que eso fue en el Levítico, donde Dios le da a Moisés esa orden, pero esa orden viene desde ¿cuándo? Desde Desde Noé. antes. Por eso cuando Dios manda a entrar los animales, manda a entrar ¿cuántas parejas Siete. de animales limpios? 7. 7 parejas, mientras que de animales impuros nada más podía entrar una pareja. Entonces Dios desde el principio hace distinción de los animales tanto limpios como impuros. Un querido comentario también es que los animales limpios e impuros se distinguen después del pecado, porque antes del pecado, Génesis 1:29, no eran alimentos ni un solo de los animales. El hombre, la dieta era vegetariana. Todos los animales eran limpios en el sentido que no eran alimentos. Luego del pecado, luego que entra la transgresión, algunos animales se corrompen, se vuelven inmundos y se corrompen uno más que otro. Y Dios hace una distinción en Noé, cuando el diluvio, para que Noé pudiera alimentarse entre lo limpio. Y en Levítico vemos que se confirma esa actividad de que hay animales limpios y animales impuros, pero eso entra después del pecado, después que entra la muerte a la tierra, donde el cordero fue sacrificado y se le puso la vestidura de ropa a Adán y Eva. Entonces vemos claramente que el plan original es Génesis 1:29, la dieta que provenga de la tierra, de donde Dios creó al hombre. Sí, es interesante. También otro versículo que se utiliza para contradecir la palabra de Dios es Romanos 14, 2 y 3. Y antes de leer la cita, vamos a explicar que cuando nosotros vayamos a estudiar un versículo de la Biblia o un profeta, vamos a darle la interpretación correcta. ¿Sabe por qué? Porque cuando no le damos la interpretación correcta, entonces el mensaje contradice lo que otros profetas dicen. Entonces, cuando eso sucede, entonces la Biblia se contradice ella misma. No. Debemos darle la interpretación correcta que lleva, para que usted vea que los escritores de la Biblia sí escribieron en armonía uno con los otros. Amén. Y vamos a leer qué nos dice Romanos 14, 2 y 3. ¿Lo puede leer, Dayan? Sí. Dice la palabra de Dios, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta el 3, ¿verdad? Excelente. Ok. En ese contexto, Pablo está tratando temas de conciencia y convivencia cristiana dentro de la iglesia primitiva. En ese tiempo había creyentes de origen judío y de origen gentil, y surgían tensiones por cuestiones alimenticias y de días especiales. El propósito principal de Pablo aquí no es dar leyes didácticas, sino promover la unidad y el respeto mutuo en cosas que no son esenciales. No se trata de alimentos limpios o inmundos. Los romanos abrogan las leyes didácticas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que uno come de todo, no está hablando de comer cerdo o marisco, sino de sí debe comer carne en general, ya que en Roma algunos cristianos evitaban toda carne por temor a que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Es decir,
aquí se tenía una creencia de que si era sacrificada a los ídolos la carne no se comía. Sin embargo, Pablo estaba diciendo de que sí podía comerse aquella carne la cual era dedicada quizá a los ídolos, pero tú en tu corazón no le daba ese rito. Es decir, cuando Pablo está hablando aquí de carne, él está diciendo que la carne sí debe comerse. Ahora tú no la puedes tener, no puedes tener el fin de tú decir que esa carne fue sacrificada a ídolos. Por ejemplo, la sacrificaban a los ídolos, pero la carne, ¿dónde estaba? En otro texto dice que de todo lo que hay en la carnicería come. Es el mismo contexto, porque te está mandando a que en esa de los romanos, en esa creencia, ellos no la comían. ¿Por qué? Porque aunque era sacrificada, matada por ídolos, pero si tú la consumías, no con ese propósito espiritual, era lo que Pablo estaba diciendo, pero en realidad no estaba hablando de animales inmundos, sino de los animales que ya estaban establecidos en el Levítico que se podían comer. Sí, vemos claramente en 1 Corintios capítulo 8, el mismo contexto, Pablo está hablando aquí. Y en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Si alguno piensa que sabe algo, aún no lo sabe nada como debe saberlo, pero si Dios ama, el tal es conocido por él. En cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sean en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ahí dice, para nosotros hay un solo Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para él, y un solo Señor Jesucristo. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos con la conciencia, míralo ahí, con la conciencia del ídolo hasta ahora comen como sacrificado a quienes, a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Vemos claramente que la palabra que dice que algunos siendo débil solo come legumbre, porque no es que comer legumbre sea para débil, sino que su conciencia siendo débil piensa que si come de lo que es sacrificado a los ídolos le está rindiendo culto a otros dioses, sabiendo que nada más hay un solo Dios y que un ídolo nada es, como dice Pablo. Exactamente. Aquí vemos el texto, Primeras de Corintios 10, 25 y 26, donde dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. De nuevo la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, este es uno de los textos que utilizan la mayoría de las personas para decir que ya Dios permite el consumo de ciertos animales, los cuales están prohibidos en la Biblia. En el contexto del pasaje, Pablo está tratando un problema cultural y religioso que los cristianos de Corintios enfrentaban. En la ciudad pagana de Corinto, gran parte de la carne se vendía en el mercado, había sido sacrificada previamente a los ídolos del templo. Los nuevos creyentes, muchos de ellos ex paganos, de los gentiles, estaban confundidos. ¿Era pecado comer esa carne? Algunos pensaban que al hacerlo era participar en idolatría, mientras que otros sabían que un ídolo nada es. Primera de Corintios 1, 8 al 4. Pablo responde a esta situación específica, no a la cuestión de alimentos impíos o inmundos. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice de todo lo que se vende en la carnicería a comer? Se refiere a la carne sacrificada a ídolos, que luego se vendía al público, no cualquier tipo de carne sin distinción. Por eso agrega,
sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es decir, no pregunten si fue sacrificada a un ídolo, porque no tienen poder sobre ustedes, a menos que lo hagan como acto de adoración a ese ídolo. No se trata de carne inmunda, sino de carne pura que podría haber sido ofrecida a un ídolo. A un Dios pagano, exacto. ¿Entiendes? Claramente, si también vemos otro texto que se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 7, también está en el Evangelio según Mateo, donde dice el versículo 18. Bueno, para el contexto lo voy a leer del versículo 16. Si alguno tiene oído, oiga para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Oye, los discípulos pensaron que fue una parábola. Y le dijo, porque hay una enseñanza. También ustedes seis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, limpiando todas las viandas o todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos, las avaricias, la maldad, los engaños, la lascivia del ojo, las blasfemias, la soberbia, la insensatez y toda esta maldad de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, vemos claramente que es un texto que dice, no, porque la Biblia dice que nada de lo que sale, de nada de lo que entra por la boca, contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y cuando vemos el contexto, vemos que primeramente era en el versículo 2. Miren qué dice el contexto, porque mucha gente toma el texto sin el contexto. Vamos a ver qué nos enseña el texto en su contexto. Dice, entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos escribas que habían venido a Jerusalén. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan, ¿qué estaban comiendo? Pan. ¿Es un alimento inmundo? No. No estaban transgrediendo un mandato de Dios, que se encuentra en Levítico capítulo 11. Dice, viendo de Jerusalén, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con las manos inmundas. ¿Dónde dice la Biblia que hay manos inmundas? Eso era una doctrina de ¿qué? De hombre, no lo enseña la Biblia. No lo enseña el Antiguo Testamento, lo enseñan ellos de generación en generación. Y dice, es decir, no lavaba las manos, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos guardaban la tradición de los ancianos. ¿Era el mandamiento de Dios? No. Era la tradición de los ancianos. Y dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan de nuevo las manos, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar la copa, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Está hablando ahí de Levítico 11, del mandato de Dios? No. Está hablando de tradición de los ancianos. Ese es el contexto del texto. Sino que comen pan, un alimento puro, sin lavarse la mano. Las manos, las que eran impuros según ellos, según la tradición. Y respondiendo le dijo, hipócrita, bien profetizó de usted Isaías, como está escrito, este pueblo del labio me honra, pero su corazón, su mente está lejos de mí, pero en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, la tradición de los ancianos, no lo que Dios había enseñado. Porque haciendo a un lado los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, al lavamiento de los jarros, de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes, y les decís bien invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre y a su madre, muera
irreversiblemente. Pero ustedes, si un hombre dice a su padre o a su madre que es Córdoba, que quiere decir mi ofrenda, todo lo que tengo con que pudiera ayudarte queda libre, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por ustedes, por su tradición, y muchas cosas hay semejantes a esta. Vemos claramente que Jesús está defendiendo ¿qué? Los escritos de Moisés. Lo que Moisés dijo, Moisés escribió, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento que Dios escribió, pero Moisés le añadió, y el que no lo honrara, muere irreversiblemente. O sea, ustedes están contradiciendo la escritura para aferrarse a ¿qué? A la tradición, a mandamiento de hombre. Claramente no está hablando de lo que Moisés escribió en Levítico 11 que Dios le dio, porque Jesús está defendiendo eso. Entonces el contexto del texto es comer pan sin lavarse las manos ceremonialmente, que el mismo texto lo dice, no me lo invento yo, lo dice el mismo texto de Marcos capítulo 7. Exactamente. Es interesante que este es también uno de los textos utilizados por la persona para defender sus creencias que lamentablemente no están de acuerdo con lo que es el plan de Dios. Entonces, escuchamos frecuentemente esas palabras. No es lo que sale, es lo que, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Es decir, Dios en ese contexto está hablando de que no importaba si comían con la mano sucia, como ellos tenían eso por tradición, porque ellos tenían esa tradición de hombre, que ahí mismo de los ancianos dice la palabra, de que si tú tenías la mano sucia, tú tenías que volverte, si tú ibas caminando por ahí, te pasaste la mano por la cabeza, ya tenías que volver a lavártela porque ya estaba contaminada, etcétera. Entonces esas son tradiciones de los ancianos, mas no es el contexto de decir, no, esto es para los alimentos impuros. No, debemos de tener un equilibrio y de estudiar la palabra de Dios en su contexto. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Otro texto es Primera de Timoteo 4, 3 al 5. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios por la oración y por la oración es santificado. Ese es un texto que vemos claramente donde el texto mismo se explica a sí mismo. Cuando escuchamos el texto, 1 Timoteo 4, versículo 3 al 5, que todos los alimentos que Dios creó. Mire, tenemos que tener algo como dice Isaías 28:10, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito de aquí, un poquito de allí, ese método que se debe utilizar para estudiar la Biblia, porque la Biblia es su propia intérprete. Yo no puedo decir, el moquito es un alimento, porque Levítico 11 me dice que no es un alimento. Que la rana es un alimento. No puedo decir que es un alimento porque Levítico 11 me dice que no es un alimento. Aunque un hombre quiera llamarle alimento a lo que Dios no llama alimento, no por eso quiere decir que es alimento. El cerdo, Levítico 11 me dice que no es un alimento. Los camarones, las cucarachas del mar, como se conocen popularmente, no es un alimento porque Levítico 11 me lo dice. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hoy en día los hombres dicen que un hombre y un hombre se pueden casar. Ahora, si yo me baso en la Biblia, el matrimonio bíblico es un hombre y una mujer. Aunque ahora diga que mujer con mujer se puedan casar, no. Si yo me aferro a la Biblia, no es un casamiento bíblico. Así la alimentación. Aunque los hombres le llamen a la rana alimento, al cerdo alimento, a la cucaracha alimento, a las ratas alimento, yo no puedo llamar alimento. Entonces cuando dice alimento que Dios creó, me está también mandando a la creación, a Génesis. Cuando yo voy a Génesis capítulo 1, versículo
29, miren qué dice aquí, queridos hermanos, a la creación. Génesis 1:29, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, he aquí, le es dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que hay fruto, de todo que da semilla, o será para comer. Y dice que Dios tomó al hombre, lo puso en un huerto y dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, de él comerá, mas del árbol del conocimiento de bien y del mal, no comeráis. Claramente que cuando habla de alimento que Dios creó, te está hablando de la creación, creó, crear. Tú tienes que irte a dónde? A donde te señala el texto, a la creación. Y vemos Génesis 1:29, que Dios creó todos los alimentos que producen y da la tierra, porque vimos que la alimentación en carne y animales se da después del diluvio, cuando Noé entra al arca y sale de ella en el capítulo 9 de Génesis. Entonces ahí Dios hace una distinción, qué es alimento, cuanto a los animales, y qué no es alimento, que se encuentra en Levítico 11. Entonces cuando dice que llegarán tiempos donde prohibirán abstenerse de alimento, no se está hablando de lo que ya Dios prohibió o de lo que no es alimento. Porque alimento es una cosa y animal es otra. Ahora, ¿cuáles animales son alimentos? Lo que Dios permitió que sean comidos, lo que Dios llamó alimento en Levítico 11. Y en el libro de Deuteronomio. Es interesante, Dayan, que esto también va acorde con la profecía. Recuerda que Pablo dice aquí que en los postreros días, es decir, no se refiere al fin de los tiempos, sino en los días que vendrían posterior a ello, más adelante. Sin embargo, esto es profético. Si tú recuerdas, en Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño iba a intentar de cambiar los tiempos y la ley. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, Pablo describe ese mismo poder como el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis 17 se describe una iglesia apóstata que se une al poder político. Es importante, Dayan, y vamos a ver el contexto de cómo Pablo habla y cómo esa profecía se va cumpliendo. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento. El cuerno pequeño, representado por el sistema papal, es el único que prohíbe a sus, vamos a decir, como a sus sacerdotes casarse. El celibato. Exacto, es interesante. Y en el otro contexto dice atenerse de alimento. Es interesante que esta es la única iglesia donde ellos tienen ciertos días de que no comen carne. Sí, se atienen de alimento limpio. Sí, pero ellos se atienen del consumo de carne. Sí. Por ejemplo, los días de cuaresma, creo que así es que ellos le llaman. Pollo, los viernes, esa gente no come carne. Es interesante de cómo la palabra de Dios abarca todo, porque mira, desde algo que ellos lo utilizan para contradecir la palabra de Dios, en realidad se cumple en ellos mismos. Excelente, excelente. ¿Entiendes? Sí. También podemos ver en Isaías 66:17, hablando de la segunda venida del Señor. Voy a leer del 15 para que tengan el contexto. Miren, esto es una profecía mesiánica. El libro de Isaías es un libro mesiánico y está hablando sobre la segunda venida de Cristo. Y dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Dice segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 3, que a los que rechazan la segunda venida de Cristo y se burlan, esos burladores que dicen que todo permanece igual, dicen que ignoran conscientemente de que como la palabra de Dios fue constituida por la palabra de Dios y por el agua todo subsiste y el mundo antiguo pereció por el agua, por la misma palabra, estos cielos y esta tierra que vemos hoy en día están reservados ¿para qué? Para el fuego. Y vemos claramente que esa es la segunda venida de Cristo. Dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tomar su ira en furor y su reprensión en llamas de fuego.
porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán muchos. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, o sea, son gente que hacen cultos religiosos, uno tras otros. Pero ¿qué hacen esta gente que hacen cultos religiosos? Comen carne de cerdo, aquí dice de puerco, y abominación de ratón. Juntamente serán talados, dice Jehová. Tú dirás, bueno, querido hermano, yo como cerdo, pero no como ratón. La Biblia dice que es lo mismo, es la misma abominación, porque son dos animales que Levítico 11 prohíbe. Pero además de eso, me dijo una persona que criaba cerdo, que es la misma carne, la de rata que la de ratón, porque cuando los alimentos se lo echan a los comedores de los cerdos, los ratones van y entran mucho a comer, y los cerdos entran a la boca por el comedero y se comen, y tú le ves la sangre derramándose de las ratas que se han comido. O sea, tú estás comiendo carne de cerdo y carne de rata, y tu cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, y todo aquel que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Por eso Dios dejó leyes alimenticias, las cuales el hombre debe de honrar y debe de seguir por amor a su nombre. Amén. Sí, es interesante eso. Otro texto que ellos usan, este no es un texto, es una visión, Exacto. donde estas personas tratan de sacar la Biblia de su contexto para poder defender algo que la palabra de Dios prohíbe. Y lo encontramos en Hechos 10. Adelante. Hechos 10, 13 al 15. Vamos a leer nada más hasta ahí porque la visión sigue un poco más adelante. Dice, y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Qué interesante. Un texto que mal utilizan mayormente los cristianos. Aquí Pedro está ratificando de que él cumplía con esa ley, que Dios, con ese principio que Dios había establecido allá en el Génesis. Dice, Señor, pero yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Ahí Pedro está ratificando de que él no tenía ciertas restricciones en cuanto a los animales. Sí, también podemos ver que el texto de Marcos capítulo 7, cuando Cristo dio la parábola de los alimentos, de que comer pan sin lavarse la mano no contamina al hombre, ni que nada de lo que entra por la boca contamine al hombre, no estaba hablando de alimentos que Dios había prohibido, o sea, de animales inmundos que no son alimentos, sino que Pedro entendió que estuvo ahí, participó, y ya en ese texto Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y aún así Pedro lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, no había interpretado aquella parábola de Cristo como que fue algo que Cristo abolió la ley de Levítico, porque claramente dice que en ese momento, que fue mucho después de lo que Cristo había dicho, ya Cristo había muerto y resucitado, y duró 40 días guiándolo y enseñándolo, Pedro no come todavía alimentos impuros. Y si Dios había, o sea, animales, porque no son alimentos, y si Dios había abolido aquello, Cristo en esos 40 días se lo hubiera enseñado, y Pedro no está contradiciendo la visión que Dios le muestra. Pero la visión tiene otro significado que el hermano Benjamín le va a seguir explicando. Sí, es interesante de que en el contexto Pedro no entendía la visión. Señor, pero yo nunca he comido ciertas cosas. Entonces dice, la voz le habló por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La visión no se trata de comida, sino de persona. Cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta de que Dios no hace acepción
de persona. En el contexto aclara, poco después, Pedro entiende el significado al visitar la casa de gentil Cornelio. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, en el capítulo 28, ese mismo dijo, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío a juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, ese era el contexto de que los judíos se creían santos ellos y desechaban a los gentiles. Le llamaban cerdo, puerco, inmundo, piedra, y vemos que fue lo que Dios le mostró en el lienzo. Pero si tú ves el versículo 28, querido Benjamín, también haciendo un paréntesis, y le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un gentil o a un extranjero, pero Dios me ha mostrado, ¿qué fue lo que Dios le mostró en el lienzo? Que a ningún hombre llamen común o inmundo. O sea, lo que yo limpié, no llamen tú inmundo. Cristo vino que, según Efesios capítulo 2, a derribar la pared de separación que había y hacer de los dos hombres uno solo. Y aquel pueblo lejano fue hecho que cercano. Entonces está hablando de quiénes, de los gentiles, no de qué se puede comer y qué no se puede comer. Exactamente. Es decir, la visión no está hablando en sí literal de animales. Exacto. Ni que Dios te manda a comer aquellos animales. No use este texto para justificar eso, porque si tú lees el contexto, continúa leyendo la visión, porque a veces nada más queremos coger un parrafito al que nos conviene. Lo mismo que utilizó Satanás para tentar a Cristo. Utilizó un pequeño párrafo del Salmo 91 para tentar a Dios con la misma escritura. Así muchas personas se dejan tentar y se dejan ser instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para enseñar cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Por eso debemos leer el contexto. ¿Para qué? Para nosotros poder entender de qué es que nos está hablando la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? De que no llame inmundo aquello que Dios había limpiado, aquellas personas que Dios había abierto su salvación para ellos. Ese es el contexto de ese versículo de Hechos 10. Sí. ¿Tenemos eso? Okay. Colosenses 2:16. Léelo de allá. Sería bueno si tú lo lees, estoy buscando. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a fiesta, lunas nuevas y día de reposo. Que yo voy a comentar. Vemos claramente que Pablo habla que nadie nos juzgue en comida o bebida, o en cuanto a luna nueva, fiesta, solemne, o sea, día de reposo, porque todo aquello era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Pablo está claramente hablando de ritos y ceremonias, porque el contexto dice en cuanto a fiesta, solemne, día de reposo, comida o bebida, todo aquello que era sombra de lo que debía de venir, pero el cuerpo de Cristo. ¿Qué era la sombra de Cristo? Los sacrificios que se hacían en el altar que señalaban o simbolizaban al Cordero. Y en el libro del Número, capítulo 28, versículos 6 al 8, vemos que se hacían ofrecimientos de libaciones, de flor de harina, de palomino en otro texto, cosas que eran animales limpios, o sea, eran alimentos, porque ya Dios lo había determinado así, pero que debían de ofrecerse en el altar de sacrificio. Pero una vez venido Cristo, todo aquello queda abolido, toda aquella sombra que señalaban a que Cristo, el Hijo de Dios, iba a morir por nosotros, ya debería de desecharse, porque era sombra. Habían fiestas solemnes como la Pascua, que señalaban que Cristo iba a morir en la cruz, porque se celebró desde que el pueblo de Israel mató el cordero en Egipto y le puso el tintero a la pared, y hacían eso toda la generación de Israel, señalando que Cristo iba a morir en la cruz y que era el libertador del pueblo, tanto de como lo libertó de Egipto, como iba a libertar a la humanidad del pecado. Entonces, una vez venido Cristo, ese sabbat,
esa ceremonia, esa fiesta queda abolida. Ya el pueblo judío no te puede juzgar porque tú no guardas la Pascua, porque ya la Pascua es Cristo. Por eso Pablo dice, celebremos la Pascua, pero no con la levadura vieja. Levadura significa doctrina según Cristo, cuando le dijo, no se lleven de la levadura de los fariseos, cuando dice, ¿será porque dejamos los panes? Dice los panes, y dice, ustedes no entendéis de la doctrina de los fariseos. O sea, que no celebremos la Pascua con la vieja doctrina, sino que nuestra Pascua, ¿quién ya? Cristo, Amén. la que ya se cumplió. Entonces, en ese texto vemos que aquí está hablando de ceremonias y rituales que señalaban a Cristo, donde se ofrecían alimentos, flor de harina, aceite de oliva y un sinnúmero de cosas que se ofrecían en el templo y en el santuario para los ritos y la purificación. Que Pablo dice en Hebreos 10 que no tiene ningún poder sobre el espíritu ni la conciencia, pero que ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos, el cual traspasó y mucho más sublime que los mismos cielos, que nos da a nuestra vida una transformación para que tú y yo seamos transformados y podamos cambiar. Pero no está hablando nada en cuanto a la obediencia de las leyes de qué alimento y qué no alimento, que Dios lo estableció y son inmutables. Dios estableció lo que se come como alimento y dijo lo que no es alimento, como tú y yo que no somos alimentos. Así son esos animales que Dios dijo que no se deben de comer, no son alimentos. Sí, es en ese mismo contexto que tú vas a... Pablo está escribiendo a los cristianos de Colosas, una ciudad donde había influencia de judaísmo ceremonial y también filosofía pagana. Algunos querían imponer algunas reglas rituales, dietas, fiestas, ayuno, observancia necesaria para la salvación. Querían poner esas cosas como que era necesario para tú salvarte. Por eso Pablo dice, no deje que nadie lo juzgue por eso, porque esas prácticas eran sombras que apuntaban a Cristo. Nadie os juzgue en comida o bebida. No se está refiriendo a dieta diaria o a los alimentos inmundos, sino a los ritos y ofrendas y bebidas de la ley ceremonial de número 28 y 29. Es decir, querían poner los ritos como ley, como leyes necesarias para la salvación. Ese era un problema que tenían los judíos. Estas ofrendas fueron abolidas cuando Jesús murió en la cruz, Hebreos 8:1 al 10. Días de fiesta o días de reposo. Esta secuencia, fiesta, luna nueva y sábado, aparece varias veces en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 23:31, Ezequiel 45:17, para referirse a los sábados ceremoniales, no al sábado del cuarto mandamiento. Los sábados ceremoniales eran parte de la fiesta judías de la Pascua, Pentecostés, el tabernáculo y etc. caían en distintas fechas del calendario lunar. En cambio, el sábado del séptimo día fue establecido en la creación. En conclusión, Pablo se refiere a los sábados ceremoniales, no al sábado semanal. Es decir, aquí lo mismo que tú estabas diciendo ahorita. Ellos querían poner las leyes ceremoniales como un requisito para la salvación. Y no, esas leyes tenían su cumplimiento histórico y se cumplieron en la vida de Cristo. Exacto. Por eso esas leyes quedaron en la cruz, porque hasta ahí llegaba su cumplimiento. Mas el sábado de la ley de Dios fue establecido desde el Génesis. Y dice el Salmo, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Es decir, la ley de Dios es eterna, incluyendo el sábado del cuarto mandamiento. Sí. También hay un texto que ellos toman de Deuteronomio donde dicen que cuando llegaran a la ciudad la comerá de todo.
según tu deseo, y tanto el inmundo como el limpio la comerá, y así como la de gacela. Pero si tú lees Deuteronomio 14, la de gacela es uno de los alimentos que Dios permite comer, y es un alimento limpio, un alimento. Pero cuando dice tanto el limpio como el inmundo la comerá, se está hablando de personas que ceremonialmente estaban inmundas, podían comer. Porque está hablando tanto el inmundo, tanto el limpio como el impuro la podrán comer. Eran personas que, por ejemplo, según el Antiguo Testamento, si su mano tocaba semen, estaban ceremonialmente ¿qué? Impuros. Si tocaba un animal muerto, que era impuro, la persona estaba impura ceremonialmente, no podía servir en el templo. Pero no era que no podían comer alimento limpio. Dice que tanto el impuro como el limpio la comerán. O sea, ahí está hablando de personas que comen alimento limpio. Y el mismo contexto del texto lo explica porque Dios prohíbe más arriba todos los alimentos que son impuros, entonces más abajo nos va a decir que coma de eso. No está hablando de personas que están ceremonialmente limpias y de personas que ceremonialmente están impuras por los ritos y los sacrificios que se ofrecían en el santuario terrenal, que ya no existe porque tenemos a Cristo ¿dónde? En el En santuario el celeste. celestial, Hebreos capítulo 8, muy bonito. No tenemos un sumo sacerdote humano que necesita ofrecer sacrificio día tras día por los pecados suyos y por los de su pueblo, sino uno en el que no hay pecado. Uno que se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros. Y nosotros por amor y por obediencia le obedecemos. Pero la obediencia que nosotros tenemos hacia no comer esos animales no es la que nos salva. Es la gracia de Cristo. Amén. Porque Pablo dice, no piensen que ustedes son competentes por ustedes mismos, sino que la competencia de nosotros viene de Dios. Es decir, queridos hermanos, nosotros guardamos los mandamientos de Dios y guardamos las leyes de las sanitarias, por así decirlo, de la alimentación que Dios manda, no para ser salvos. Porque lo que nos ayuda, lo que nos permite obedecer, es la gracia de Jesucristo, que nos capacita ¿para qué? Para toda obediencia. Es el que pone nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Quiere decir que nosotros, porque somos salvos, guardamos los mandamientos y las leyes sanitarias que Dios ha establecido para el hombre, no por nosotros mismos, para que nadie se jacte, sino por Dios, que es poderoso para transformar nuestro corazón. Sí, quizás tú en tu vida pienses que el asunto de comida no es asunto de salvación. Y déjame decirte que sí. Porque si tú te das cuenta, el enemigo siempre ha tratado desde el principio, ha tratado o ha tentado al ser humano por la boca, por la comida. Adán y Eva cayeron Por comer lo que Dios por prohibió. comer lo que Dios prohibió. El mismo Satanás tentó a Cristo con la comida. Entonces, amigo y hermano, Él va a hacer todo lo posible para que tú no obedezcas la palabra de Dios. En Levítico 11, ahí está el ideal de Dios para tu vida, para que tú vivas en salud. Pero no debes olvidarte de que el plan original de Dios para los seres humanos es un plan donde todo lo que tú comas sea del fruto de la tierra. La carne no es la mejor comida para el hombre. Dios la permitió por circunstancias, pero el plan original de Dios es que nosotros comamos del fruto de la tierra. Así que Dios te bendiga de mi parte y que el Señor te ayude a que tú puedas poner la palabra de Dios en práctica, no escuchando lo que yo diga, lo que una persona te diga, sino lo que la palabra de Dios dice, debemos obedecerla. Que Dios te bendiga y que todas las cosas que nosotros hemos estudiado aquí, tú puedas analizarla y puedas estudiarla y puedas comprender cuál es el plan de Dios alimenticio para tu vida. Amén. Queridos hermanos, si este mensaje ha impactado tu corazón, dale me gusta, no para nada malo, sino para que ese video sea recomendado a muchas personas que no tienen este conocimiento. Mientras más like, mientras más comentario haga,
más YouTube y más el algoritmo promociona el video y el evangelio le llega a más personas. Y más personas serán iluminadas por la verdad que está aquí en la palabra de Dios. También dejen tu comentario cualquier punto, cualquier texto que tú no comprendas o cualquier pregunta que tú quieras que en el próximo video nosotros estaremos respondiéndote. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.